Plaza Podcast. Historias que cuentan. Zona VCF. La historia de un club de fútbol la escriben todos, sus aficionados, sus directivos y sus futbolistas. Los futbolistas que marcaron una época y también los que pasaron fugazmente por su plantilla. Los que dejaron huella y los que apenas recordamos que una vez vistieron su camiseta. La historia del Valencia la han escrito futbolistas como Mundo, Juan Ramón, Puchades, Roberto Gil, Claramunt, Kempes, Arias, Fernando o Albelda. Pero también esos jugadores que fracasaron estrepitosamente en su empeño de escribir una página dorada en los anales del club. Hay una categoría de futbolistas efímeros del Valencia ciertamente curiosa. Son jugadores criados en la cantera del club que desde pequeños mamaron el espíritu del valencianismo con la esperanza de que algún día se cumpliera el sueño de jugar en el primer equipo. Lo consiguieron, pero su gloria fue efímera. Disputaron un puñado de partidos, algunos un puñadito, y desaparecieron para siempre de la disciplina blanquinegra. Unos para vagar por equipos de menor categoría, otros para convertirse en figuras de otros clubes sin que los hayamos disfrutado plenamente en Mestalla. En el primer caso encontramos muchos futbolistas cuyo destino parecía ligado al Valencia y que llegaron a debutar con éxito con la camiseta blanca. Triunfaron brevemente y cayeron en el olvido. Tuvieron un día de gloria y regresaron al anonimato. Fue el caso, por ejemplo, del Gitano González, un delantero moreno y con patillas, al que Di Stéfano alineó por sorpresa en un partido de la temporada 72-73 contra el Athletic de Bilbao, y en el que el jugador, que procedía del equipo aficionado, le marcó 2 goles a Iríbar. Aquel fue el cenit de su carrera, puesto que pronto desapareció de las alineaciones, fue empaquetado al filial, por el que no había pasado, y desapareció de nuestras vidas para siempre. Casos similares fueron los de Vicente San Cayetano en 1975, Diego Rivera en 1994 o Ángel Montoro en 2008. Todos ellos llegaron al primer equipo en etapas de crisis deportiva, y su condición de salvadores, evidentemente sobrevalorada por una afición que siempre espera a un joven que capitene la revolución pendiente, los acabó condenando al olvido. Pero los verdaderos jóvenes ocultos de la historia del Valencia son los futbolistas que alcanzan la gloria en otros equipos, después de haber sido criados en la cantera de Paterna. Jugadores que no acabaron convenciendo a los técnicos de la casa, pero que demostraron su valía lejos de Mestalla. José Francisco Molina fue uno de ellos. Guardameta del Mestalla, a comienzos de la década de los 90, Molina tenía por delante a Ochotorena y Sempere en el primer equipo cuando comenzó a destacar, por lo que los técnicos del club lo cedieron sucesivamente al Villarreal y al Alcira. A la vuelta, y en vista de que no lograba hacerse un hueco en la primera plantilla, fue traspasado al Albacete, donde comenzó una brillante carrera que lo llevó a ser internacional, donde por cierto jugó un partido como futbolista de campo, y a conseguir 2 copas, una liga y un trofeo Zamora, antes de que acabara su trayectoria en el Levante. Pero curiosamente nunca llegó a jugar en el Valencia. El año en el que Molina defendió la portería del vecino Ciudadano, llegó a la cantera del Valencia el malagueño Francisco Alarcón, conocido futbolísticamente como Isco. Era un centrocampista ofensivo de gran toque de balón y fino regate, que impresionó a los técnicos de Paterna desde bien joven. 3 años más tarde, en 2009, Isco debutó en el Valencia B, donde formó una explosiva dupla con Paco Alcácer, con el que conseguiría el ascenso a Segunda B. Unai Emery lo hizo debutar en un partido de Copa contra el Logroñés, en el que marcó 2 goles y causó sensación entre los pocos aficionados que ese día ocuparon las gradas de Mestalla. Pero Emery lo devolvió al filial y solo lo alinearía algunos minutos más en lo que restaba de temporada. El técnico vasco opinaba que Isco, con cierta tendencia al sobrepeso, estaba gordo y no acababa de verlo en el primer equipo, por lo que al acabar la temporada 2010-2011, Isco se marchó al Málaga tras pagar su cláusula de rescisión, unos miserables 7 millones de euros. Del Málaga se fue al Madrid luego y el resto ya es historia. En su último año en el filial, Isco coincidió con un delantero fuerte y hábil de origen murciano que respondía al nombre de Cristian Portugués.
Portu, como nombre de guerra. Portu llegó a debutar con el primer equipo, con el que jugó en Liga, Copa y Europa League. Pero tras 5 años en la cantera fue traspasado al Albacete, aunque el Valencia se reservó una futura opción de compra que nunca llegó a ejecutar. Sería en el Girona donde destacaría hasta dar el salto a la Real Sociedad, equipo en el que milita actualmente. El último caso de fuga de talento se ha dado esta temporada con la salida de Ferran Torres al Manchester City, después de 3 años en el primer equipo. Entre Portu y Ferran hubo otros casos de jugadores que por unas razones o por otras decidieron marcharse después de haberse formado en las instalaciones de Paterna. Le ocurrió a Juan Bernat, que se fue al Bayern Múnich tras una temporada y media como titular de la banda izquierda del equipo. A Alejandro Grimaldo y a Abel Ruiz, que se fueron al Barça antes incluso de llegar al Mestalla. O a Borja Iglesias, que tras militar 3 temporadas en las categorías inferiores del club, fue desechado y acabó triunfando en el Español para recalar finalmente en el Betis. Pero como decíamos, el último joven oculto de la Academia Valencianista ha sido Ferran Torres, de quien asistimos a su imponente progresión en Mestalla y a cómo el club fue incapaz, por la desidia de sus técnicos o de sus directivos, de retener. Plaza Podcast. Historias que cuentan.